a Hilos del Tiempo, el espacio donde conversamos entre cómo vivir más y mejor. Hoy hablaremos de algo que todos creemos conocer, el juego. I want to stay here with you under hago deporte, juego tenis, juego bolo, hago pesas, en fin. Tuve la fortuna de escribir un libro titulado Joven después de los 80. Este libro lo escribí a los 87 años. En este momento estoy con la segunda edición, que se llama Joven a los 90. Así que acompáñanos a descubrir por qué el juego es un compañero de vida en todas las edades. Tú me preguntas que si después de haber jugado cambia mi estado de ánimo. Yo diría, para mí cambia desde antes, desde el momento en que programamos o me citan o que pienso que vamos a ir a jugar, ya me predispongo de una manera diferente, cambia mi estado de ánimo, ya estoy más contento, porque estoy a la expectativa. Y lógicamente, luego de haber jugado, fuera de lo que gocé jugando, todo lo que estoy recordando, el rato tan agradable que se pasó, lo va uno ahí pasando los momentos más gratos. Pero yo pienso que la cumbre de alegría, de felicidad, está cuando uno está en pleno juego, que se olvida absolutamente de todo y el tiempo pasa sin darse cuenta uno casi. Oiga, con sus nietos, ¿siente que ese movimiento ágil le ayuda a mantenerse con buen equilibrio? Bien, la verdad es que primero la energía que me transmiten ellos, eso ya es contagioso, lo primero. En segundo lugar, pues que estando jugando con los nietos, pues es muy distinto que jugar con un amigo, con su esposa, con mi cónyuge, porque con los niños uno está más atento, más pendiente de ellos, hay más dinamismo, más actividad con ellos, más energía, más alegría. Entonces, esto es un espacio totalmente diferente a jugar con otra clase de personas. De esos juegos de su infancia, ¿habían rimas, palabras o canciones que solo se decían jugando? Sí, efectivamente, pues estamos hablando del año 40 más o menos, los juegos de esa época. Entonces, sí, había, por ejemplo, cumplir libertad 1, 2, 3, las lleva, quemados, en fin, se hablaba mucho, pero también nos movíamos y corríamos muchísimo. Era un juego de mucha actividad física. No solamente nos tocaba estar pensando a dónde me escondo o cómo hago para poder sorprender al otro, sino que había muchísima actividad. Y además jugábamos muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, fabricaba bates de béisbol con unos palos y con los cuchillos de la cocina los redondeábamos. Entonces jugábamos muchas cosas. Con un lazo hacíamos salto de garrocha. En fin, era mucha actividad. Mi mamá cuando cosía, cogíamos unos tubinos de madera y esto se convertía en una maquinita que giraba, que le hacíamos con las cuchillas, unos cortes y quedaban. Entonces sí era mucho la actividad que había. Y la imaginación, porque los juguetes los hacíamos nosotros. Por ejemplo, cuando sobraba el rin de una bicicleta, ese rin era un carro, un Fórmula 1, para cada uno iba y con un palo lo metía y había competencia. ¿Usted que recuerda cómo se jugaba y qué se jugaba en su niñez, cree que esa tradición se ha perdido? Yo digo que la tradición de jugar no se ha perdido. Cambiaron totalmente, lo que sí cambiaron totalmente fueron los elementos con los cuales se juega. En esa época jugábamos con una serie de elementos
que eran la mayoría fabricados por nosotros, hechos en madera. El plástico pues no existía prácticamente, no, el plástico no existía, parece que estaban haciendo en esa época el plástico. Mucho menos como juegan hoy juegan con elementos electrónicos, entonces son dos cosas totalmente diferentes, pero lo que es el juego, la esencia, el concepto del juego, yo creo que sigue vigente. Cambiaron las formas, los elementos para jugar. Se presentan muchas dificultades. ¿Usted cree que esa manía de jugar y de buscar soluciones en medio de los juegos ayuda a que uno en la vida también enfrente los problemas un poco más fácil? Y efectivamente yo pienso que resolver esos retos que se nos presentan cuando estamos jugando, que nos ponen a trabajar la imaginación, son como un entrenamiento para la vida que nos puede servir. ¿Sí? Aun cuando pues yo soy tengo el pensamiento que lo mejor que nos puede pasar en la vida es que tengamos retos, que se nos presenten dificultades, que tengamos ciertos problemas, porque eso nos estimula mucho. Y yo pienso que hay una frase de un conferencista que dice, búsquese problemas, porque esa es la mejor forma de poner a trabajar la imaginación. Para terminar, me gustaría que nos contara, sabemos que hay una fiesta muy grande que es el 31 de octubre, el Día de los Niños. Cuéntenos usted cómo vivió esa etapa con sus hijos, con sus nietos, a usted qué le tocó, cuéntenos un poco de esa historia. Bueno, pues yo tuve la fortuna de ver nacer la famosa fiesta esa del 31 de octubre. Y lógicamente, pues yo no podía impedir que mis niños participaran en esas fiestas, ¿sí? Y nosotros desde un comienzo pues la llamamos el Día de los Niños, la disfrutamos, gozábamos mucho, porque uno tiene también que aceptar pues ciertas costumbres que vienen de fuera, y las disfrutábamos a nuestra manera. Sí, los llevábamos, los disfrazábamos, teníamos reuniones con los amigos, lo pasábamos muy rico, la verdad. Nos divertíamos no solamente los adultos, sino los niños eran quienes más gozaban, pero nosotros lo pasábamos muy rico. Pues a pesar de que no se hablaba de las normas, porque lo que más conocíamos era la urbanidad de Carreño. Eso era lo que más conocíamos nosotros en esa época, que era pues la que nos daba la norma, y además nos enseñaban instrucción cívica. Entonces, cómo comportarnos con los demás y cómo comportarnos con la sociedad, con la patria, con el país, ¿cierto? Pero pues no, eso como que estaba implícito, porque nosotros casi nunca peleábamos, discutíamos, porque el uno llegó primero, porque lo tocó, porque sí pasó la raya, en fin, pero no había peleas, disgustos, no. Entonces como que se cimentaba con la forma de ser todos estos principios y normas de la sociedad.